Hola, soy el doctor Carlos Moreno y el día de hoy quiero compartirles esta breve plática acerca de la importancia del día de hoy, 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Conozcamos algunos de los aspectos generales que se celebran o que se trata de concientizar en este día. Primero que nada, tenemos que recordar, como menciona en la OMS, que durante la última década se ha avanzado mucho en cómo se ha accedido a la educación para las personas que son neurodivergentes, que tienen autismo. Sin embargo, todos conocemos que a todos nos terminó afectando esta pandemia que sucedió en el 2020, en el cual el aprendizaje se vio con dificultades en todos los niveles y para las personas con autismo en especial les exacerbó algunos de los problemas, ya que tanto los servicios de apoyo como algunas de las rutinas a las que estaban acostumbrados los estudiantes sufrieron mucho. Es por eso que en este año, dentro de las metas que se impone la Organización Mundial de la Salud, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4, refieren la necesidad de garantizar igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación profesional para las personas con discapacidad y construir y mejorar instalaciones educativas que sean sensibles a la discapacidad y que proporcionen entornos de aprendizaje inclusivos y efectivos para todos. Pero, ¿cómo definimos el trastorno del espectro autista? Bueno, esta es una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Es posible que las personas que tengan trastorno del espectro autista se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas, y algunas de ellas puedan llegar inclusive a pasar desapercibidas. Las destrezas de aprendizaje, de pensamiento y resolución de problemas de las personas con trastorno del espectro autista pueden llegar a variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad, a las que se les suelen llamar personas dotadas o gifted, como les llaman en inglés, a personas que tengan muchas dificultades. Por eso, algunas necesitan de mucha necesidad de tener ayuda en su vida diaria, mientras que otras pues, requieran menos, como veremos un poco más adelante. El diagnóstico del trastorno del espectro autista incluye muchas afecciones que tienen que diagnosticarse de diferentes maneras y con diferentes instrumentos. Incluso se ha hecho una modificación en el trastorno para incluir otras enfermedades que antes se incluían en el DSM-5 y otros libros de diagnósticos de este tipo de enfermedades dentro del trastorno del espectro autista, como es el desarrollo no especificado de otra manera, o PDD-NOS, por sus siglas en inglés, y el síndrome de Asperger. Muy bien. ¿Cómo podemos identificar o cómo identifican las personas que probablemente alguien esté dentro del espectro autista? Bueno, algunos de los signos y síntomas que se pueden presentar en niños y en adultos pueden ser desde no señalar los objetos para demostrar su interés, por ejemplo, que si está pasando un avión en alguna parte, no lo señale, les interese, pero no terminen indicándonos que están atentos a ellos. No mirar los objetos cuando una persona les está señalando, tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas, que eviten el contacto visual y querer estar solos. Pueden presentar otras como estar muy interesado en las personas, pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con ellas, lo que puede despertar en algunas ocasiones interacciones incómodas o que terminen en algún tipo de plática que pueda resultar incómoda. No jugar juegos de simulación, repetir acciones una y otra vez, tener dificultades para adaptarse cuando hay algún cambio de rutina, que esa es una de las actitudes que hemos visto, tener reacciones poco habituales de olor, gusto, aspecto, tacto o sonido a cosas. Es muy común, por ejemplo, ver que estas personas puedan sentir intolerancia, por ejemplo, a alguna etiqueta en alguna ropa, a algunos ruidos en específico que son muy altos, muy bajos, incluso que no tienen que ser con un volumen alto como si fuera un concierto, simplemente presentan intolerancia. Perder destrezas que antes tenían, por ejemplo, decir palabras que antes usaban o que ya sabían escribir alguna palabra y de repente pierden la destreza de escribirlo. ¿Cómo se hace el diagnóstico del trastorno del espectro autista? Bueno, pues lamentablemente no existen, como no para otras enfermedades, pruebas médicas, como si fueran las pruebas para el SARS-CoV, como análisis de sangre, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico, los médicos tienen que observar el comportamiento y desarrollo del niño. Es por eso que es importante, como personal de salud, tratar de enfocarnos desde que nace un niño, el control del niño sano, tratar de ver cuál es la evolución que tenemos mediante las diferentes pruebas y programas que tenemos en las instituciones para darle un seguimiento estricto al crecimiento que debe tener un niño. Y si identificamos algún trastorno del desarrollo, poderlo enviar con tiempo y hacer la identificación correcta y tratamiento oportuno para poder mejorar la calidad de vida de la persona. A veces el diagnóstico se puede hacer desde los 18 meses de edad, incluso antes, si la persona tiene el trastorno muy identificable. A los 2 años se habla de que el diagnóstico puede ser realizado por un profesional con experiencia y ya puede ser confiable si los datos que presenta el niño son muy específicos. Sin embargo, muchos niños no reciben diagnóstico hasta que son mucho más grandes, inclusive en la edad adulta.
¿Cuál es el tratamiento? Pues no existe un tratamiento específico para el trastorno espectro autista, no hay cura. Una intervención temprana con terapia puede ayudar al desarrollo de ellos. Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad es cuando aprendemos tenemos uno de los aprendizajes más importantes de destrezas, a socializar con las personas, a comunicarnos e interactuar. Y es por eso que mientras más rápido identificamos este tipo de trastornos, más rápido podremos hacer intervenciones de las mismas en pro de la salud de las personas. Esto puede incluir terapias para ayudar a hablar, a comunicarse, interactuar, a expresar sentimientos y o algún tipo de molestia. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de que se presente esto? Pues no se conocen todas las causas del trastorno del espectro autista. Ahí se habla de factores ambientales, biológicos, genéticos, pero todavía se está en estudio. Se sabe que algunas cosas pueden modificar y que hay una fuerte carga genética que puede estar presente. Sin embargo, es importante tenerlos todos en cuenta y rastrearlos a la hora de hacer nuestra historia clínica. ¿A quiénes afecta el trastorno del espectro autista? Bueno, ocurre en todos los grupos raciales, étnicos, socioeconómicos, pero se habla de que es 4.5 veces más frecuente en niños que en niñas. Sin embargo, ellas no quedan excluidas e incluso se habla de la dificultad de hacer el diagnóstico en las niñas porque su desarrollo neuropsiquiátrico es diferente, a veces más acelerado y se puede confundir con otro tipo de actitudes. ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron algunos años ya? Pues ya desde 2013 ya han pasado algunos años de cómo se conocía antes el trastorno autista y que hablaban de otros trastornos que estaban aparte de él, como el síndrome de Asperger, ahora en el trastorno del espectro autista. Ahora se habla de deficiencias de reciprocidad emocional, es decir, que la persona no puede interactuar de la misma manera o no capte las emociones igual que otras. Puede haber deficiencias en conductas comunicativas no verbales, ¿sí? Que no expresen su manera física, lo que está tratando de expresar la persona de manera verbal, deficiencias en desarrollo, mantenimiento y compresión de las relaciones, interacción con las personas, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, y que se reduce en dos áreas principales, la comunicación social y el comportamiento, y 3 niveles de gravedad, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los niveles de gravedad que se habla? Hablan de que los trastornos del espectro autista o TEA pueden estar dentro de la normalidad, es decir, que casi sean imperceptibles para una persona poder detectarlos hasta que se hace un estudio un poco más profundo de por qué se está presentando cierta dificultad en las personas. Puede haber desde síntomas subclínicos hasta los 3 grados de los que hablábamos ahorita. El grado número 1, que necesita ayuda en comunicación social, que son síntomas o en ambas dimensiones, pero sin alteraciones significativas, bueno, que los síntomas que se presentan tengan alteraciones significativas nada más en el área social, pero que todavía puedan llevarse a cabo. En comportamientos restrictivos o repetitivos hay interferencia significativa en al menos uno de los contextos de ellos, pero todavía pueden llevarse a cabo. En el grado 2 necesitan ayuda notable, hay un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas que están ya muy reducidas o presentan respuestas atípicas. En cuanto a comportamientos restringidos y repetitivos, presentan interferencia ya frecuente, ya no es tan ocasional y que son un poco más inflexibles y tienen dificultades para poder cambiar de lo que estaban haciendo. Y en el grado número 3, que son los que necesitan ayuda muy notable, hay una mínima comunicación social, hay una marcada interferencia en la vida diaria porque son muy inflexibles, es muy difícil cambiarles la actividad que están haciendo y hacer que se enfoquen atención. Es que este es el caso que antes todos consideramos como el más típico, pero sabemos que por ahora, como se conoce que es un espectro, pueden presentarse en los diferentes niveles y dependiendo va a ser el grado de ayuda que requiera la persona. Como médicos familiares, ¿qué tenemos que identificar? Y esto es importante como médicos generales y familiares. Desde nuestra consulta, recordamos no solo institucional, sino en la consulta privada y aplicando los principios y fundamentos que aprendemos durante el transcurso de nuestra especialidad, es desde hacer un genograma correcto para hacer un rastreo genético, identificar si se presentan en más miembros de la familia de manera ascendente trastornos que puedan semejar o que se hayan presentado en la familia del espectro autista. ¿Por qué es importante identificar la tipología familiar? No solamente es llenar un dato para una historia clínica, es poder saber con qué tipo de red de apoyo va a contar ese persona con ese diagnóstico, ese pacientito, es saber con quién va a ser su interacción, cuál va a ser, si son de las personas que son grandes imitadoras, cuáles van a ser los ejemplos que van a estar siguiendo adelante para poder imitar. Así que es importante tener identificación de cuál va a ser esto y cuál va a ser con qué otros miembros de otras familias va a estar conviviendo para desarrollar estas redes de apoyo social.
¿Por qué es importante las funciones familiares? Porque si estamos hablando que van a ser personas que requieran un cuidado especial, entonces estamos hablando y que van a tener dificultades a lo mejor en la expresión de ciertos sentimientos y van a demandar más atención. Estamos hablando que van a requerir cambios en las funciones familiares de cuidado, afecto, de socialización, porque a lo mejor van a tener que acceder o estatus para tener que acceder a ciertas escuelas o a ciertas terapias especiales para ayudarles mejor a su desarrollo psicomotor. Entonces va a ser importante tener la identificación también correcta de esto y el cómo vamos a poder interactuar o poder solventar. Recordar que una crisis, que una función familiar se busca la manera de solventarla. Los roles que van a tener que adaptarse en esa familia para poderle dar apoyo a esa persona, si se cuenta con ambos padres, si hay abuelos, si van a tener que interactuar entre todos como mentores o cuidadores de la persona, el liderazgo que va a tener que tomar algún miembro de la familia para poder tomar decisiones importantes o los padres, decisiones importantes a la hora de decidir la escuela, la terapia, la manera en cómo va a llevarse a cabo la educación y el crecimiento de esta persona. En las crisis familiares que se presenten a la hora de darle un diagnóstico, que van a ser crisis no esperadas, ¿verdad? Pero que vamos a buscar la manera de que las personas se aboquen, ¿sí? Tratar de orientar, tratar de buscar que sí, que lleven terapia, de cómo superar, porque probablemente les vaya a causar algún tipo de estrés, dependiendo el nivel, como vimos, de gravedad con el que presente el trastorno del espectro autista, y obviamente identificar los tipos de comunicación que se presentan en la familia, ya que si estamos hablando que van a presentarnos patrones repetitivos de comunicación social y de repetición y de dificultad para la comunicación, ya no va a ser tan dejarlo por un lado, ver cuál es el tipo de comunicación que se lleva en la casa entre los demás miembros de la familia, buscar las redes de apoyo con las que cuentan, cómo van a poder acceder a programas, si se cuentan programas en la comunidad donde estemos nosotros, si hay programas de apoyo para estas personas, para apoyar su educación, si las escuelas cuentan con algún tipo de orientación y de preparación especial para recibir a las personas, ya que solamente no se trata de recibirlas y decir que vas a tener un alumno más con el trastorno espectro autista en tu grupo, sino saber si están preparados para atender alguna crisis, cómo saber cómo interactuar con ellos, cómo los compañeros, si tienen el nivel de educación los demás compañeritos para educarlos de cómo llevarse con él, de no aislarlo, más sin embargo tener respeto por su comportamiento, que es una de las cosas que tenemos que hoy en día más marcar para poder su crecimiento. En mi experiencia personal me ha tocado ver cómo me ha tocado interactuar con alumnos que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista y que me lo han hecho saber en su momento o que platicando con ellos por identificar algunos patrones, después me lo han hecho saber que tienen el trastorno y es importante ver cómo se han podido desarrollar y llevar una vida con apoyo continuo y con apoyo, con interacciones, con terapia desde jóvenes, cómo pueden llevar una vida y pueden llegar a especialistas. El diagnóstico, como les dije, ellos me lo han referido que les han hecho desde niños, pero sabemos que se puede hacer en diferentes etapas de la vida. En el caso personal, en mi experiencia personal, yo tengo una hija con trastorno del espectro autista que el diagnóstico se le hicieron hasta los 8 años de edad. Y se había estado, como es una niña, al parecer se había estado confundiendo su diagnóstico con solamente que hubiera algún trastorno del aprendizaje. Ya cuando empezamos a contactar a diferentes especialistas y mediante cierto número de estudios y un apego más estricto al cómo se estaba comportando, se hizo la identificación de que presentaba trastorno del espectro autista. Y esto es hablando de un niño que ya había pasado de la etapa crucial para aprender, sin embargo, ya está llevando algún tipo de terapia. Y también es importante saber que el trastorno se puede identificarse en adultos, que es el caso de mi persona. A mí, cuando empiezan a hacerle la identificación de búsqueda de factores genéticos, biológicos en mi hija, identifican que yo también presento, se me hace una serie de pruebas, una serie de test, una serie de entrevistas, de estar interactuando con especialistas y se me hace el diagnóstico del trastorno del espectro autista dentro de lo que se le conocía antes como el síndrome de Asperger a mis 41 años de edad. Entonces, si bien ha sido también un viaje de descubrimiento, de entender por qué algunas de las situaciones yo las podía captar de diferente manera, de por qué en algunas de mis intereses eran muy fijos o por qué interactuaba de algunas maneras, hubo otras áreas que me presentaba yo dentro de mi desarrollo psicomotor y neuropsicológico que me permitían adaptarme fácilmente, a diferencia de mi niña que tuvo un poco más de dificultad para su comunicación y aprendizaje. Pero esto es una invitación importante a saber que el diagnóstico se puede lograr en cualquier momento, que el identificarse a veces puede ser liberador para una persona. En mi caso, incluso puedo identificar el por qué
Algunas personas me decían que por qué observaba de alguna manera, por qué las veía de cierta manera, o por qué hacía ciertos comentarios en algunas partes que sonaban como si fueran no, como si no fueran oportunos o no tuvieran relación con lo que se estaba platicando. Entonces decía, pues no entiendo por qué dicen los demás o no podía comprender algunas situaciones. Ha sido liberador y la parte donde también me permite comprender y atender a las personas y abrir más la visión que tenemos que tener como médicos a atender personas con este tipo de patologías. Me ha ayudado mucho. Yo creo que es parte importante de impulsar el conocimiento sobre este tipo de trastornos y nosotros como médicos familiares que tenemos que buscar identificar todos estos factores, no solo lo biológico, sino lo psicológico, social y cómo afecta a una familia. Es importante que creo hacer este tipo de invitación a los demás a que lo estudien. Entonces, como médico familiar, como padre de una niña con autismo, como persona con autismo, como maestro de alumnos con autismo, los invito a siempre estudiar ese tipo de situaciones y buscar siempre lo mejor para sus pacientes, para sus alumnos y para su familia, para que se sientan comprendidos, para que se sientan no rezagados, para que se sientan no juzgados, sino apoyados por las personas que los rodean, como yo he gozado de la amistad, de las enseñanzas de muchos maestros, del apoyo de compañeros y amigos, de mi familia, y ahora que tengo que brindárselo a mi hija y a las demás personas. Que tengas todos buenas tardes, denle un abrazo si tienen un familiar, un amigo o si son personas con autismo. Felicidades, concienticemos a los demás y démosle cariño. Que tengan buen día.